Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a la 15ª Cumbre PYME de la PEC. El año 2020, como bien ha señalado Julia Torreblanca, fue un duro golpe para las pymes en el Perú. 1 de cada 2 negocios fueron cerrados abruptamente. El año 2001 fue un año de recuperación, pero aún estamos por debajo de los niveles prepandemia. En número de pymes hemos retrocedido 6 años. En ventas nos encontramos 27% por debajo de los niveles prepandemia y en empleo 12%. Es una situación muy complicada. Por ello, el día de hoy, en este conversatorio, Emprendimiento, Crisis y Olvido, tenemos la gran oportunidad de poder abordar políticas públicas que puedan impulsar una verdadera recuperación de las pymes peruanas. Para ello, contamos con el honor de poder conversar con destacados panelistas. La congresista y primera vicepresidenta de la República, Marta Moyano, el congresista Carlos Anderson, Javier Dávila, asesor de la Comisión Capital Perú y ex viceministro de MIPES e Industria, y nuestra amiga Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú. Bienvenidos todos. Buenos días. Quiero empezar con una primera pregunta para cada uno de ustedes. Tenemos 5 minutos para la respuesta y luego haremos una segunda ronda para poder abordar preguntas específicas para cada uno. Entonces, empezamos. ¿Qué duda cabe que las MIPES en el Perú son un motor para la generación de bienestar económico y social? Son millones de peruanos que trabajan en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas, y es una oportunidad única para millones también de peruanos para poder llevar ingresos a sus familias y luchan día a día para ello. Sin embargo, como se ha señalado, el 86% de las MIPES son informales, lo cual sin duda limita su crecimiento y su sostenibilidad. Por eso la primera pregunta que quiero plantearles es: ¿cómo podemos impulsar el crecimiento de los pequeños negocios y fomentar la formalidad? Empecemos, congresista Moyano, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Conozco de experiencias, no conozco mucho de cómo se puede desarrollar temas de MIPES, pero creo que sí es importante que todo el trámite que se hace y se genera, que es demasiada burocracia para que los emprendedores pudieran acceder a tener su propia empresa y cortar la informalidad, tiene que ver con la confianza. Si el Ejecutivo no tiene confianza, las autoridades no tienen confianza sobre estas propias empresas pequeñas, digamos, estoy hablando de incluso hasta de bodegas, ¿no?, en las que no se puede afianzar. Yo hablo, por ejemplo, conozco algunas empresas del parque industrial, empresarios, que no pueden, muchos de ellos no pueden acceder, ¿no?, a que se puedan formalizar debidamente, o muchos de ellos no pueden siquiera registrar a todo su personal, y lo dicen sinceramente, ¿no? Y esto nos lleva pues a no sincerar lo que tenemos de emprendimiento y a no sincerar lo que tenemos en la propia mano de obra, ¿no? Y esto significa que ven al Estado como una Gestapo o ven a la SUNAT como una entidad persecutora, no recaudadora simplemente, sino persecutora y castigadora. Y lo que tenemos que hacer es que estas entidades se conviertan en aliados de la empresa, ¿no?, con facilidades, no en tapar nada, sino en aliados de la empresa que den facilidades inmediatas, rápidas, con poca burocracia, para que cualquier emprendedor pudiera entrar al mundo de la formalidad, porque eso, la formalidad además hay que explicar, ¿no?, que creo que la formalidad lo que da es estabilidad a la propia empresa, lo que da es mayores ingresos también, ¿no?, porque muchas entidades internacionales y grandes lo que ven es primero si están formalizados o no, y si no lo están, todo va a ser subterráneo, ¿no?, incluso hasta el propio ingreso. Yo creo que lo que podemos hacer es incluso mejorar algunas normas que tengan que ver con el sistema burocrático para agilizar la posibilidad de que estas empresas o pequeñas empresas o emprendedores pudieran entrar a la formalidad, ¿no?
Muchas gracias, congresista. Un tema muy importante, la burocracia, cómo la burocracia puede ser una traba para la formalidad y para el crecimiento de las pymes y cómo deben convertirse en entidades públicas como la SUNAT, como la SUNAFIL, el propio Defensa Civil, en aliados y no en seguir persiguiendo a los pequeños municipalidades, ¿no? También. Claro. Perfecto. Congresista Anderson, por favor, adelante. Sí, que antes que nada un saludo a todos los emprendedores del país, que efectivamente son el corazón de esta economía, ¿no? Para el tema de la formalidad, o sea, los principales problemas, ¿no? Yo pensaba lo siguiente, miren, en realidad lo que tenemos que hacer es crear espacios de formalidad, eso es lo primero, y tiene que ser hecho esto a través de incentivos positivos y no de incentivos negativos, no el garrote, sino, si quieren, la zanahoria, ¿no? Y eso implica entender un poco lo que las pymes necesitan, ¿ya? Las pymes lo primero que necesitan es capital de riesgo, capital de trabajo. Entonces nosotros no tenemos en el Perú, tenemos mucho crédito, pero no tenemos capital de riesgo. Yo es algo que voy a exponer un poco más después, pero ahora quiero empezar por señalarlo. Pero incluso yendo un poco atrás, cuando hablamos de informalidad en el Perú es una cosa bien rara, porque todo depende, ¿tienes RUC o no tienes RUC? ¿No? Entonces ese es un artificio que hemos creado nosotros y que en lugar de incluir, excluye. Entonces, lo que deberíamos hacer para comenzar así de entrada, ¿no?, es darle personería jurídica, tributaria, a todos, absolutamente a todos, ¿no? Ese es un proyecto de ley que yo estoy trabajando, justamente, ¿no?, porque por ahí empiezan los temas. Hay más de 2 millones de EIRLs, por ejemplo, ¿no?, de esas empresas individuales de responsabilidad limitada, que van de la mano, ¿no?, o deberían ir de la mano de una personería jurídica, ¿sí? Y tenemos que terminar, además también, esto es importante y lo voy a contar como una anécdota. Cuando yo regresé al Perú después de muchísimos años y quise poner una empresa, una consultoría, qué sé yo, necesitaba un teléfono. Entonces fui a la compañía de teléfono y me dijeron, necesito un RUC. Entonces fui a la SUNAT para conseguir un RUC. Me dijeron, necesitas un número de teléfono. Entonces yo digo, pero entonces ¿cómo hago? Es un círculo perverso, ¿no es cierto? Entonces empecemos por ahí, empecemos por tener personalidades jurídicas para todos. Ahí nos olvidamos de lo que es RUC o no es RUC. Y en cuanto a incentivos positivos, si nosotros pudiéramos ligar esa personería jurídica, tributaria universal, de la mano de los beneficios que implica, por ejemplo, que las empresas que sean formales, es decir, el desgravamen del IGB, de inmediato nos olvidamos también de la diferencia entre boleta y factura, que es una cosa también, un fenómeno peruano. En ninguna parte del mundo va y te preguntan, ¿quiere factura o boleta? Eso es una tontería que nos hemos autoimpuesto y que nos limita, ¿no? Y en tercer lugar, como digo, necesitamos capital de riesgo, y para eso tenemos que dejar también atrás esos programitas que existen, ¿ya?, que no son ciegos, es decir, son programitas que requieren que uno conozca al director o conozca a alguien que conozca al director, porque finalmente es así, y se ha creado toda una subindustria de operadores, ¿no?, que en lugar de premiar, digamos, las mejores ideas, de ayudar a que justamente el que tenga mejor plan de negocio, etcétera, lo saque adelante, terminan simplemente saliendo adelante aquellos proyectos que están mejor conectados o que están dispuestos a pagar esos costos de intermediación indebidos, ¿no? Entonces necesitamos algo que sea ciego, que sea permanente en el tiempo, y yo tengo un par de ideas sobre eso. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Capital de riesgo, y vamos a profundizar en la segunda ronda de intervenciones. Javier, por favor, tus primeras intervenciones. Sí, bueno, en primer lugar, quiero traer el saludo de la congresista Roselia Muruz, que ha tenido una urgencia médica que le impide estar, y bueno, estoy aquí reemplazándola en tanto mi rol de asesor de la Comisión Capital Perú, y el tema de cómo mejorar el proceso de formalización, coincido con el congresista Anderson, uno de los temas de financiamiento, y el otro tema claramente, y que lo ha mencionado ya Ana María Choquehuanca, es el tema de generar mercados, ¿no? Yo creo que esos son los dos elementos que se tienen que trabajar e incentivar, ¿no?, la formalización a partir de justamente acceso a mercados o acceso a financiamiento. Hemos podido ver cómo con el programa Reactiva, ¿no?, muchas MIPES no han podido acceder. ¿Por qué? Porque sus negocios
no tenían registrado realmente el valor de las ventas, o sea, registraban una porción real, ¿no? Como facturas, como boletas, y el resto lo vendían sin facturación. Entonces, cuando iban a pedir el préstamo al banco, le daban porciones muy pequeñas que realmente no nos ayudaban. Entonces, ahí hay que trabajar e incentivar ese mecanismo. ¿Qué estamos haciendo desde la Comisión Capital Perú en este aspecto, ¿no? Estamos revisando algunas normativas, como ya se mencionó, ya se pudo sacar esta primera norma que esperamos que pronto el gobierno firme la autógrafa y la convierta en ley, que facilita el acceso a compras públicas de las MIPYME manufactureras, cumpliendo y honrando el espíritu de una norma muy antigua, de hace muchísimos años, que se creó justamente para incentivar las compras a las MIPYME manufactureras, y que en el tiempo devino a que muchos importadores golondrinas participan en el proceso de compras públicas y desaparecen. Un segundo elemento que tiene esta norma interesante es que se le dota de recursos al programa Compras a Mi Perú, que ese es un programa emblemático que está en el primer eslabón del crecimiento de las empresas y que les permita darle mercado de compras públicas muy acotado en sector calzado, metalmecánica, maderas y textil confecciones, y que es el laboratorio de entrenamiento, ¿no? Y un tercer elemento que tiene esta norma, que es interesante, es que se está creando un registro nacional de producción nacional para saber realmente lo que nosotros estamos produciendo en el país y cómo, mirando justamente que esta producción nacional cumpla con las normas de origen que cumplimos exportar. No estamos haciendo nada más que decir, bueno, tú eres producción nacional, bueno, ¿cómo certificamos que sea eso? Si cumples con las reglas de origen que tenemos establecidas en los diferentes acuerdos. Ese es un elemento importante respecto a mercados de compras públicas. Estamos revisando el decreto ejecutivo 1442, que justamente es de Compras a Mi Perú, para mejorarlo, corregir las imperfecciones que tuvo cuando se hizo hace ya unos 4 años, y que permitiría justamente dinamizar y garantizar que haya recursos permanentes para esto. Un tercer factor que estamos viendo en el tema de mercados es el referido a justamente encadenamientos productivos. Creemos que el sector privado, sobre todo las medianas y grandes empresas, tienen capacidad de comprar, pero ahí encuentran serios problemas, porque muchas veces las MIPYs no cumplen o no tienen la capacidad de cumplir con las características que se les exigen. Entonces, hay que comenzar a generar incentivos para que las medianas y grandes empresas quieran contratar a proveedores pequeños y micro, pero a su vez también determinar las brechas que tienen estas empresas, ¿no? Y el Estado tiene recursos, ¿no? O sea, hay los programas estatales que tienen recursos importantes, pero que destinan en función a las orientaciones de moda fundamentalmente, ¿no? Hay épocas que las MIPYs comienzan a decir, todas comienzan a pedir planes de negocio, todas comienzan a pedir temas de costos, o lo que puede estar de moda. Ahora está entrando con fuerza economía circular, que es un tema muy importante, pero no se trata de darle lo que quieran, sino mirar justamente dónde están las brechas y atender esas brechas. Entonces, esos son los temas que estamos analizando en tanto mercado, en tanto financiamiento, ¿no? Es ver cómo generar algunos espacios, revisar, por ejemplo, el programa Crecer, que no ha funcionado de manera adecuada, ¿no? Vino también la pandemia y eso alteró un poco el programa, pero ahí hay que mirar. Y, por ejemplo, y estamos mirando a partir de una iniciativa que tienen pobladores de Madre de Dios, generar fideicomisos para poder, digamos, generar capital para su funcionamiento. Eso es en esencia alguna de las cosas que estamos mirando desde la comisión, que creemos que es el espacio idóneo para generar normas positivas para el desarrollo del empresariado en su conjunto. Muchas gracias, Javier. Los tres han presentado temas muy relevantes y que nos dan esperanza, porque lo cierto es que las MIPYs han estado olvidadas. No se les ha visto, no se les ha acompañado para ese crecimiento. Se ha mencionado el tema de la desregulación, la importancia de atacar la burocracia. Desde el legislativo hay muchísimo que se puede hacer. Se habla del capital de riesgo, importante poder tener recursos para hacer crecer la empresa y darle el salto a la formalidad siempre que existan incentivos positivos y no el garrote que tiene uno y que nos persiguen muchas entidades del Estado. Y sin duda, acceso a mercados y tener información para poder diseñar mejores programas.
Ana María, desde tu visión, ¿cómo podemos impulsar, fomentar la formalidad en el país? Jessica, mira, el problema de la informalidad es un problema bastante fuerte en el país. Nosotros estamos preocupados porque después de la pandemia esta ha escalado más de 10 puntos. Nuestra lucha antes de la pandemia era tratar de que esto cada vez descienda, y estaba descendiendo, ¿eh? Estábamos en buen camino, a pesar de todo, la situación en el Perú, que sí tenía sus altas y sus bajas, ahí seguimos nosotros. Pero hoy por hoy, pues, tenemos en primer lugar, o sea, no es que hemos estado olvidadas las pymes, seguimos olvidadas por el Ejecutivo. El Ejecutivo no ha tomado conciencia, Jessica, y eso es algo muy importante. No ha tomado conciencia de que la rueda productiva del país se puede detener en algún momento con tanta informalidad. O sea, ¿qué hacemos? ¿Incentivos? ¿Qué incentivos hay? Por ejemplo, cuando hubo el aumento de la remuneración mínima vital, políticamente se lanzó la idea de que, claro, incluso las pymes están en contra de los trabajadores para aumentarles la remuneración mínima. Y no se trataba de eso. Se trataba de que en el mundo existe una fórmula donde cuando uno eleva la remuneración mínima vital, también tiene que elevarse la productividad. Eso va de la mano. Pero aquí no. Entonces, ahí fue el momento de que el gobierno diga, ya, vamos a aumentar, pero por este lado vamos a incentivar a las pymes, vamos a motivarlas de esta manera, con algo pequeño. O sea, no me estoy refiriendo a bonos, asistencialismo, porque la pyme no quiere eso. Nunca lo hemos pedido, ni lo vamos a aceptar. Definitivamente lo que está fallando aquí son las políticas públicas. La informalidad tiene que ver con los empresarios que han cerrado o han quebrado por temas de moras en los bancos, o sea, las deudas que no las han podido pagar, que Reactiva no le llegó y que en este momento se encuentran en las calles como ambulantes. En Gamarra los ambulantes se han incrementado totalmente y ese es un pulmón de tejido empresarial textil muy importante en el país. Y lo vemos reflejado ahí, porque esa fotografía está también en regiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Tenemos aquí, yo creo, una forma de ayudar a que esa informalidad baje. Yo saludo las intervenciones de los congresistas aquí presentes y del ex viceministro de MIPES, que conoce bien el tema, Javier Dávila. Entonces, el congresista Anderson está comprometido con la pyme. Marina ha trabajado muchos años, la vicepresidenta del Congreso, con mujeres que hacen emprendimientos desde abajo y que luego empiezan a generar microempresas, luego pequeñas empresas. Entonces, este tema para todos quienes estamos aquí y para ti, Jessica, no es desconocido. Yo felicito a COMEX siempre por esa iniciativa que tuvo de brindarnos números, estadísticas, porque sin una base estadística, que es una debilidad muy grande del gobierno, y no de de todos. Cuando, por ejemplo, generan un programa nacional, no saben para quién lo están generando y no saben dónde lo están generando, dónde es que se van esos recursos. De pronto, pues, generan un programa de calzado en el sur, ¿ya? Cuando el potencial, sí hay calzado en el sur, productores de calzado, pero cuando el potencial, el 50% de la producción, está en el norte. Entonces, son recursos mal usados. ¿Por qué? Por la falta de estadística, de conocimiento. Y nosotros lo único que queremos, en primer lugar, es establecer un diálogo. No hemos podido conversar con el gobierno. El gobierno se cierra, dice, bueno, pues las pymes, vamos a hacer 800 millones para el tema textil. Pero incluso para la implementación de estos recursos, tienen que saber ellos conversar con los autores, ¿no es cierto?, de quienes generan el trabajo día a día. Creo que es muy importante establecer aquí un diálogo que no tenga que ver nada con un tema político. La producción del país no tiene color político. Nosotros no tenemos colores políticos. Nuestra bandera es el trabajo y la generación de empleo, la generación de riqueza. ¿Cuándo lo van a entender, señor Castillo? ¿Cuándo lo va a entender? No tenemos nada personal contra el presidente ni contra sus ministros. Es un tema de gobierno, es un tema de representación, porque lo que ellos son representantes en esas carteras que tienen que solucionar la problemática del país.
que cumplan con su rol promotor. Creo que estas iniciativas que tienen los congresistas, ojalá que puedan, yo en realidad siempre me he detenido a escuchar al congresista Anderson, por ejemplo, en sus intervenciones, porque da, como decimos, el clavo. O sea, sí, es cierto. EIRL, ¿para qué? Si puedes tener tu RUC como en otros países y no tener ese problema. El acceso a financiamiento, que es un tema que está viendo la Comisión Capital. El tema, la mirada que tiene la vicepresidencia del Congreso para decir, oye, SUNAT, ya pues, ¿no? Deja trabajar y ayuda en lugar de esto. La banca misma. Entonces, ahí podemos generar nosotros una suerte de diálogo que nos permita tratar de que la informalidad nuevamente vuelva a retroceder. Tenemos que ponerle un alto, Jessica. Y creo que este es un espacio que nos va a ayudar a eso, porque todos los paneles, en todos los debates que van a haber, vamos a tener aportes. Nadie es dueño de la verdad, nadie. Todos juntos podemos encontrar una solución. Es el país, que lo entiendan bien las autoridades. Se trata del país, ni de nosotros solos, ni de nadie aparte. Es el país. Creo, Jessica, que en realidad, si tenemos nosotros el soporte de legislativo, va a ser más fácil poder llegar a una solución en el Ejecutivo. Muchas gracias, Ana María. Muy interesante. Yo tomo dos mensajes claves que tú has dado. El primero, las pymes no piden bonos, no quieren asistencialismo, necesitan capacidades, apoyo, políticas públicas que promuevan la formalidad, que generen incentivos para ser formal. Y segundo, un llamado a la unidad. Acá no hay color político, como bien ha señalado. Acá todos tenemos que trabajar juntos, ejecutivo, legislativo, sector privado, empresas grandes, medianas y pequeñas, juntos para impulsar ese motor de desarrollo que son las microempresas en el Perú. Muy importante. Y voy a seguir para seguir contigo para profundizar tus intervenciones. Ana María, tú eres una mujer muy valiente y la verdad yo siento absoluto orgullo de ser tu amiga, porque tú has tenido un liderazgo y tienes un liderazgo muy importante levantando esa voz de los emprendedores de todo el país. Una mujer valiente que a pesar de que dice las cosas claras y fuerte, y de verdad yo te quiero felicitar porque es un honor poder trabajar juntas levantando esa voz y poniendo los temas que verdaderamente preocupan y están ahorcando al emprendimiento en el país. Y en ese sentido, quiero pedirte por favor que digamos de manera en síntesis, ¿cuáles son las principales preocupaciones en la actual coyuntura que tienen los emprendedores de todo el país? ¿Qué le pedirías tú a los poderes del Estado que trabajan articuladamente? ¿Qué les pedirías tú para poder impulsar el desarrollo del emprendimiento en el país? Mira, lo que yo les pediría a ambos poderes es que podamos enfocarnos en un objetivo real, en un objetivo que tenga un direccionamiento de reactivación verdadera, no literal, o sea, verdadera. Entonces, para ello, identificamos dos problemas, y yo coincido, y ellos coinciden también, porque hemos hablado de mercado y hemos hablado de financiamiento. Esos son los grandes problemas de la pyme en este momento. Cuando nos hablan de capacitación, nosotros decimos sí, la necesitamos. Porque, por ejemplo, en la plataforma de articulación productiva que nosotros estamos impulsando con OIT y con CONFIEP, tuvimos, por ejemplo, postulamos a 500 MIPES que se inscribieron. Solo pasaron 100 con homologaciones y certificaciones. ¿De quién es la tarea de la homologación, por ejemplo? Tienen un programa de desarrollo de productores en el Ministerio de la Producción. Hemos hablado con todos los ministros que han estado ahí. El ministro Prado lo sabe, ojalá que mañana se refiera a ello. Necesitamos que estas 400 puedan tener un apoyo, un soporte para esa homologación. ¿Cómo van a entrar al mercado? Estamos haciendo algo grande, estamos generando a la par que un mercado de compras públicas, un mercado de compras privadas. No tenemos que tocar a las empresas grandes para que les compre, porque ya existe el compromiso de los 22 gremios de CONFIEP, más todos los que se están sumando, que estén o no en un gremio empresarial muy grande, miran a la pyme como suya, como propia. ¿Por qué? Porque son pequeñas, pero yo soy tractora, yo las jalo. Esa tarea es del privado, ¿ya? En este momento. Pero necesitamos nosotros que ese mercado pueda tener también la participación del gobierno, me refiero al Ejecutivo, para poder nosotros tratar de que el programa de compras públicas, por ejemplo, pueda funcionar. Ellos, la Comisión Capital, Perú,
ha sacado una norma del 40% de compras manufactureras. Y yo le preguntaría al exministro Dávila, ¿para quién la han sacado? Tenemos una ley de compras Mi Perú, que era una prórroga de la 058 desde el 2011, ¿ya? ¿Qué hace el gobierno? Cuando nosotros empezamos a decirle la prórroga, eso sí, y yo digo, no sé qué pasó en el Congreso, demoró tanto una ley que presentó la presidenta anterior, Mari Carmen Alba, para prorrogarla hasta el diciembre del 2024. Que eso nos hubiera dado un respiro para tener una oportunidad de poder seguir con las compras a Mi Perú, que sí ayuda, con todos sus defectos, con todo, ayuda. No podemos decir que no. Pero ¿qué pasa? De que el presidente Castillo saca un decreto supremo en la madrugada de un día, X, hace un mes, y dice, ya, ese programa sí va a estar hasta marzo del 2023, pero solo para completar las convocatorias en curso, mientras nosotros sacamos la 1414, la fortalecemos y es un programa de compras permanentes. No tiene presupuesto, no tiene implementación, no tiene logística, no tiene personal. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Esperamos así, cuando necesitamos esa reactivación. Entonces, ahí la ley la ha rechazado, lo ha observado, y yo les quiero pedir a los congresistas aquí presentes de que, por favor, vamos a tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Economía y vamos a hacerla aprobar por insistencia, porque es un derecho que tenemos, para tener ese respiro y que lo tenga también el gobierno. Nosotros podemos trabajar muy bien con el actual viceministro de Pymes, sí, es accesible, el ministro Prado es accesible, pero también que nos ayuden un poco más, ¿no? El tema de financiamiento, ¿qué hacemos con las pequeñas empresas que tienen las deudas del mismo Reactiva? Está bien, se acogieron a Reactiva, ahora no pueden pagar porque no existe tal reactivación. ¿Dónde está la reactivación? Ni siquiera con esa inyección que pudieron haber tenido de Reactiva están pudiendo pagar esa deuda. Y si no la pagan, están muertos en el sistema financiero. No pueden ir ni para atrás ni para adelante. Conclusión, pase a la informalidad. Ahí tenemos el problema. Entonces, creo que trabajar en temas de mercado y de financiamiento es la prioridad, que es lo que tú me habías preguntado, Jessica. Yo quiero agradecer a Comes infinitamente por el compromiso que ha asumido con la PYME desde hace 15 años. Tuve el privilegio de estar en la primera cumbre PYME de la PEC en China con Jack Ma, cuando iniciamos estos procesos, y creo que nosotros crecemos junto a estas iniciativas. Los años pasan y vemos que en el Perú la situación no cambia mucho, pero aprendimos a caminar a pulso, aprendimos a hacer nuestras cosas, pero en un entorno donde puedes caminar, donde no hay piedras. Hoy encontramos una piedra acá y otra allá y esta coyuntura política que no nos deja avanzar, ¿no? Ojalá que el gobierno asuma también el compromiso que asumen algunos legisladores hoy en día y que, sobre todo, yo creo que desde el poder legislativo sí se puede frenar varias cosas para que pueda surgir esa reactivación tan ansiada por la PYME. Muchas gracias, Ana María. Bueno, desde COMEX solo reiterar el absoluto compromiso, porque estamos convencidos que es la unidad del sector empresarial que es la clave para empujar el emprendimiento en el país, y de la mano de gente que quiere hacer cosas buenas por el país, como los panelistas el día de hoy. De verdad, yo quiero agradecerlo. Javier, vamos a profundizar en esta Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Tú eres un asesor de esta comisión y con tu experiencia como viceministro de MIPE Industria traes mucho conocimiento y soluciones concretas. Esta comisión es única en su tipo. La verdad es que pocas iniciativas de este nivel se han dado y la verdad valoramos mucho y estamos muy expectantes de los resultados que va a seguir dando. Te quisiera pedir profundizar en los logros y sobre todo en lo que se viene en este segundo año de la comisión, por favor, Javier. Sí, mira, un poquito la Comisión Capital Perú, como tú bien dices, es una comisión especial multipartidaria que está integrada, ¿no?, por voceros de las diferentes bancadas. O sea, los miembros de la comisión son voceros de la diferente bancada, entonces eso permite un avance importante y tiene la estabilidad. O sea, es una comisión especial que va a funcionar todo el periodo legislativo hasta el año 2026
y que además la mesa directiva fue elegida por este periodo. Entonces, lo que le da un horizonte de trabajo de mediano plazo con mucha mayor tranquilidad, que eso es lo que a veces sucede y es un problema en el Congreso porque todos los años hay cambios, hay rotaciones, que eso por un lado es positivo, pero a veces frena alguna línea de trabajo de más mediano plazo, ¿no? Que tiene, digamos, dos mandatos claros, ¿no? Es hacer el análisis, estudio, de mirar cómo mejoramos la formalización en un sentido amplio, no solamente la formalización desde las unidades productivas, sino también desde la población, ¿no? Con los registros y títulos de propiedad. Y en segundo lugar, ¿qué hacer justamente para lo que estamos hablando? Reactivar, fomentar el impulso a los emprendedores, reactivar a las MIPES, que son el pulmón del crecimiento de la economía. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para ver los temas de formalización, estamos por presentar en estos días una propuesta legislativa que ya ha sido aprobada en la última sesión que tuvimos de la comisión para crear una ventanilla única en la formalización de la propiedad, ¿no? Que es sencillamente bajo la misma lógica de la BUCE, de la ventanilla única de comercio exterior, poner a todos los actores, ¿no? Gestionados por COFOPRI como ente rector, para impulsar justamente y acelerar el proceso de formalización y titulación de las propiedades. ¿Qué pasa con COFOPRI? Hace un esfuerzo, ¿no? Tiene números interesantes para titular, pero al final, año a año, ese número no baja porque se sigue creciendo. Entonces, al final se sigue teniendo casi el mismo número de predios por titular y no se avanza. Entonces, aquí lo que se quiere hacer es incluir desde COFOPRI, pasar por el CIRA, pasar por todas las instancias, registros públicos, SUNAT, todas las instancias que tienen que ver con el proceso de titulación para acelerar el proceso. De tal manera que con eso se pueda tener de una manera rápida y ágil, ¿no? El acceso a la propiedad. Porque lo que pasa ahora, uno va y es paso por paso. Entonces, en cada paso te demora 60 días, 90 días y al final te pasan 3 años y no logras ese título. Entonces, es una norma que estamos promoviendo, probablemente va a ser derivada a la Comisión de Vivienda y se debatirá y esperamos que pronto se le dé prioridad, ¿no? Pero una vez que tengas tú la propiedad, ¿no? También tienes que tener capacidad de generar recursos a partir de tu propiedad, pues la propiedad en sí ya termina siendo un valor, ¿no? Entonces debería ser aprovechado. Por ejemplo, como lo mencioné en el bloque anterior, en Madre de Dios hemos identificado que hay un conjunto de pobladores que han tomado posesión informal de unos predios, ¿no? Ya hay la disposición, es unos predios que estaban registrados a nombre de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? La Fuerza Aérea ya ha decidido que los puede trasladar, ¿no? Transferir esas tierras, esos terrenos, y COFOPRI iniciaría el proceso de titulación, pero COFOPRI dice, yo no tengo recursos para hacerlo. Entonces, ¿qué se está hablando? La propia población va a generar, ¿no? Sus recursos, vamos a ver cómo lo podemos hacer bajo un modelo de fideicomiso para generar el proceso de urbanización, el proceso ya de cerrar el plan urbano de esa zona para que ellos después puedan ir a utilizar techo propio, por ejemplo, y construir viviendas como corresponde, ¿no? Ese es un elemento que estamos mirando. Ya lo dije, estamos revisando la 1414, ¿no? Que es una norma buena que falta terminarla. O sea, hay que completar. Coincido con Ana María en que mientras tanto tiene que seguir el 058, que es el mecanismo que ha venido existiendo en los últimos años, pero es un decreto de urgencia y los decretos de urgencia también tienen su periodo de cumplimiento, ¿no? Después estamos haciendo ya una revisión, hay algunos gremios, a partir de las reuniones y múltiples reuniones que tenemos con diferentes gremios MIPES, una revisión de la ley MIPE, ¿no? Que es una ley antigua, ¿no? Que hay que mejorarla, tiene también algunos problemas de nacimiento, como muchas veces ocurre en el país. Y estamos mirando el tema también tributario, ¿no? Y mirar más en tema de incentivo al crecimiento, que es distinto ahora que es un incentivo a no crecer, ¿no? Porque ahorita tienen RUS, tienen RER, y lo que hacen las empresas es cuando comienzan a vender más y tienen que salir de ese modelo, lo que hacen es fragmentarse y crear otra empresa pequeña para seguir. No, lo que tenemos que hacer es incentivar que las micro y pequeñas empresas comiencen a crecer y en un periodo de tiempo pasan a ser medianas o pasan a ser grandes, como debería ocurrir normalmente. Y ahí estamos mirando cómo a partir de unos esquemas tributarios
y plazos de tiempo de permanencia en cada escalón, digamos, poder aprovechar su crecimiento. Esas son algunas de las ideas que estamos trabajando desde la comisión. Muchas gracias, Javier. Un tema que me gustaría añadir ahí es el tema laboral. Lo cierto es que con las últimas normativas laborales que ha dado el Ejecutivo, lo único que hace es inclinarle más la cancha a las MIPES en un momento que necesitan todo lo contrario, necesitan apoyo, necesitamos facilitarles el camino. El tema laboral es muy importante. Dime, Javier, sí. Sí, y ahí es claro, y hay que cambiar la discusión. Nosotros hablamos siempre de política laboral cuando deberíamos hablar de promoción de empleo. Y nos olvidamos que el Ministerio de Trabajo es Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Pero el de promoción del empleo, se olvidaron. O sea, casi nadie lo mira y es el menos interesante para todos. Y es un espacio sumamente importante. O sea, es un viceministerio que tiene elementos importantes, pero que ahí está olvidado, porque obviamente nos centramos en la parte laboral y más que mejorar, incentivar el empleo, lo que hacemos es desincentivarlo. Así es, absolutamente. Muchas gracias. Carlos, yo quiero volver al tema del capital. Tú lideraste una iniciativa que desde COMEX apoyamos gustosamente, la ley de pago a 30 días para las pymes. Tremenda ley que hacía obligatorio una práctica que para algunas empresas era un compromiso voluntario, pero que sin duda debe ser obligatorio, no solo para las empresas que deben pagar a 30 días como máximo a los pequeños negocios, sino para el sector público, que lamentablemente ahí le quieren sacar la vuelta. Cuéntanos de esta ley y qué otras iniciativas sabemos que estás trabajando para seguir impulsando el acceso al capital a los pequeños negocios. Sí, con todo gusto. Aunque me gustaría primero, si me permites, referirme en general al tema del financiamiento y diferenciar los temas, digamos, de endeudamiento de verdadero capital de riesgo, ¿no? Porque efectivamente las empresas pymes, en su mayoría, ante la crisis tuvieron que tomar créditos de alguna forma, ¿no es cierto? Y también tiene mucha razón Ana María en decir que, mira, la crisis todavía está allí, ¿no? Desaparecieron miles, pero cientos de miles de microempresas y no hemos podido, digamos, recuperar de eso. Cuando yo escucho, por ejemplo, a algunos ministros que hablan, sí, ya hemos recuperado el nivel de venta, pero nunca dicen que son en términos nominales, que hay que ajustarlos para que sean, ahí te das cuenta tú la verdadera diferencia, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, del financiamiento, yo vengo proponiendo hace rato y no me escuchan, entonces estoy hablándole a los sordos, porque hay que entender que el gran proveedor de financiamiento de capital de trabajo al sector pyme son las microfinancieras. Y las microfinancieras han sido golpeadas también con la crisis, lógicamente, ¿no? Entonces, el gran problema que tienen ellos es un problema de patrimonio, las empresas financieras. Entonces, digamos, la solución viene por fortalecer el patrimonio de las microfinancieras para que ellas a su vez entonces puedan utilizar esos mayores recursos de capital y ponerlas al servicio del sector pyme. Esa es la ecuación, pero no la quieren ver. A mí me impresiona porque, por ejemplo, 1.000 millones de soles que tú pongas de patrimonio en el sector microfinanciero pueden significar 10.000 millones de soles de inyección a todo el sistema PYME. Y con eso haríamos pues que las cajas rurales, las EDIPYME, etcétera, puedan prestarle al de la bodega, puedan alargar sus plazos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una solución que está mirándonos y yo no entiendo sinceramente cuál es la resistencia a eso, ¿ya? Hay mecanismos, incluso Waldo Mendoza, cuando era ministro, creo que entendió la mitad de la idea, porque desarrolló un fideicomiso de 500 millones de dólares, pero se quedó en COFIDE, nadie lo ha utilizado, o sea, esa típica respuesta del Estado, de desarrollar una respuesta, pero para que nadie la use. Entonces decimos, sí, tenemos un fondo, ¿de qué te sirve si no lo vas a poder utilizar, ¿no? Eso con respecto, digamos, a ese tema. Según una crítica reactiva, que yo la hice desde el primer día, o sea, no es una crítica ex post, es una crítica ex ante. Estos programas, en medio de una crisis de la naturaleza que teníamos, tendrían que haber tenido un horizonte de por lo menos 10 años, no un horizonte de 1 año, 2 años. Esa fue una visión totalmente errada
de conceptualizar lo que significa una crisis de la magnitud de la que teníamos en las manos. En los Estados Unidos, por ejemplo, se hicieron programas tipo reactiva, ¿no? Con la crisis del 2008-2010. Y mire, no solamente fue pues, un mecanismo para sacar rápidamente a las empresas, digamos, del hoyo en el que estaban, sino que finalmente hasta ha sido un negocio para el Estado. Increíblemente, ¿no? Porque les permitió que las empresas crezcan, a las que se les prestó, les devolvieron con intereses, con una tasa de retorno. Esas cosas son las que tenemos que empezar a pensar, no responder a coyunturas con soluciones eminentemente coyunturales, sino aprovechar el cambio en la coyuntura para acometer un problema que en realidad es de carácter estructural, ¿no? Entonces, ahorita voy a regresar al tema ese de carácter estructural, pero te digo, lo de la ley de pymes, por ejemplo, ¿no? Del pago de facturas, allí nosotros tuvimos una resistencia de un sector que ha malentendido, creo yo, el propósito de la ley. El propósito de la ley es que en general todas las empresas pequeñas, medianas, ¿no? tengan el derecho a que se les reconozca el valor del dinero en el tiempo. Es decir, hoy en día tenemos el mundo al revés. Una empresa pequeña se tiene que financiar a un costo muy alto, su capital de trabajo, o sea, es exactamente al revés, ¿no? Mientras más pequeño eres, más alto el costo de tu financiamiento. Entonces, te financias a un costo muy alto, das el servicio, tienes que esperarte 60, 90 días, 120 días, porque se ha ido alargando en el tiempo, en la medida en que tienen mayor poder, digamos, quienes compran, y tú te quedas allí esperando a que te paguen sin que te reconozcan el valor del dinero en el tiempo. Entonces, nosotros quisimos devolverle un poco de poder de negociación a las pymes para que esto sea 30 días, ¿no? Pero de inmediato saltó el sector, digamos, de factoring, que dijo, pero espérate un momentito, te estás metiendo con mi negocio, ¿no? Y la verdad es que yo creo en el factoring como un mecanismo, ¿no? inteligente, útil, para un manejo de tesorería, pero que tiene que ser resultado de que las empresas digan, mira, yo tengo todas estas facturas, ahorita necesito un poquito más de liquidez, o sea, que es una decisión y que no sea, pues, lo único que puedo hacer ahorita que estoy desesperado es poner la cabeza que me la corten, porque el factoring, no nos olvidemos, es caro, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar esa dinámica. Y por último, si me permites, ¿no? Lo que para mí es mi gran idea, que espero algún día ponerla en práctica, porque requiere en realidad una interacción ejecutivo-legislativo, que es crear un verdadero sistema, ¿no? de financiamiento de capital de riesgo para que las empresas desde un inicio tengan el incentivo de nacer en la formalidad, crecer y desarrollarse en la formalidad y evitar todos esos desincentivos, ¿no? al crecimiento, ¿no? Porque tenemos efectivamente desincentivos perversos que hacen que las empresas chiquitas quieran ser más chiquitas y las medianas nunca existen y las grandes peor, ¿no? Y eso implica adaptar de manera ingeniosa, ¿no? lo que existe en los Estados Unidos, que se llama, y en Estados Unidos, en Japón, en Europa, que se llama el Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios, ¿no? que permite que las nuevas ideas, desde un inicio, puedan acceder a capital, a veces, por ejemplo, grants, o sea, capital que se te da, ¿no? sin recursos, mejor dicho, sin necesidad de regresarlo, para impulsar que las buenas ideas se conviertan en buenos negocios y que vayan creciendo, ¿no? con mecanismos, digamos, de medición en el cual se te presta 100, después se te presta 300, se te presta 1.000.000, ¿no? y tú vas creando una personalidad, digamos, o historia crediticia, se te dan incentivos tributarios para que en un principio tú puedas acumular, porque ese debería ser el gran objetivo del Estado, que las empresas pequeñas desde un principio puedan acumular para poder entonces desarrollarse y no ir de inmediato a tienes que pagar impuestos y cosas por el estilo. Es algo que lo tengo ya prácticamente terminado, así que en algún momento lo voy a presentar como una idea que ojalá que la compre este ejecutivo o el que venga. Muchas gracias, Carlos. Nosotros apoyaremos, Carlos. Todos empujaremos ese tema. Lo importante de ver que la responsabilidad de empujar el emprendimiento es de todos, es del Estado, porque si al emprendimiento, a las pymes les va bien, al Estado le va mejor, porque va a cobrar más impuestos, se va a generar más empleo, todos ganamos. Y desde el lado privado también, yo creo que el sector privado debemos tener una visión única para apoyar a las pymes, porque ese es el motor de crecimiento de la economía peruana, tiene que serlo y generación de bienestar. Y por último, para cerrar el panel con la congresista Marta Moyano, hay
hay un reto enorme de poder trabajar con el Ejecutivo de manera articulada para impulsar este reto de la recuperación de las pymes. No es fácil en un contexto en el que tenemos un crecimiento económico que no despega y una confianza empresarial absolutamente deprimida. Entonces, desde el Congreso, ¿cuáles pueden ser esos ejes claves de esta mesa directiva para poder impulsar el crecimiento y la recuperación de los pequeños negocios? Primero, quiero decir algo. Para que el Ejecutivo pudiera realmente incentivar lo que planteaba Ana María y lo que planteaban mis demás panelistas, es que primero tiene que tener un plan. La pregunta es cuál es el plan del Ejecutivo, ¿no? Y lo otro es tener voluntad política. ¿Cuál es la voluntad política que hasta ahora no hemos visto? El tema reactiva, yo lo he visto como vamos a prestar plata, ¿no? Porque la reactivación económica supone varias cosas, incluyendo los títulos de propiedad del que hablaba el asesor, el ex viceministro, ¿no? Porque el título de propiedad hay que entender que primero no solamente era un tema de seguridad familiar, porque hay que entenderlo así, y también un tema de posibilidad de tener un capital, ¿no? Es una forma que se entendió desde cuando empezaron a construir, ¿no? Sin embargo, mientras no haya un plan, ¿no? Que no se conozca claro, preciso del Ejecutivo en torno a las empresas, el legislativo tiene que hacer su esfuerzo simplemente planteando proyectos de iniciativas, ¿no? de promoción, de producción, que hace poco hemos aprobado uno sobre el tema de IGB de restaurantes, ¿no? O sea, el Ejecutivo se va a limitar a lo que puede plantear desde una perspectiva de incentivo, de soporte, ¿no? Porque si al final el Ejecutivo no tiene clarísimas las cosas, vamos a tener esta suerte de sacamos una norma, el Ejecutivo como está perdido, la observa, ¿no? Regresa y entonces volvemos a un círculo vicioso de observación, de insistencias de normas. Entonces, en este sentido, creo yo que la Comisión Especial sí puede sentarse con quien sí escuche en el Ejecutivo o por lo menos inducir a saber cuál es el plan que tiene, ¿no? No se está mirando hacia el lado de las pymes, no se está entendiendo, porque cuando tú no lo has hecho, no lo entiendes, no lo conoces, ¿no? Y lo digo de esa manera, por ejemplo, en todo el problema que tuvimos de COVID, he visto tiendas cerrar, ¿no? He visto, y quiero centrarme en esta situación, por eso hablo de no entendimiento del Ejecutivo. Se entregaron bolsas de víveres, ¿no? a los municipios, se entregó más plata a los municipios y se ninguneó en este caso a los comedores populares, sin entender que por ahí debía atenderse por lo menos el tema de alimenticio, ¿no? Y se puso un montón de pretextos, pero simplemente para trabajar sobre la base de, mira, yo te estoy dando víveres directamente sin entender la capacidad que pueden tener las mujeres. El Congreso ha dado una ley de creación de unidades productivas, que es la conversión de estas organizaciones sociales que muchos ven como un lugar donde uno va a estirar la mano y todo, y lo ven así porque no lo conocen. Son una organización potente, y si no lo entendemos así, no vamos a seguir creciendo, ¿no? No, digamos, no las tomaron como aliadas para combatir el tema alimenticio en este tema de la pandemia. No se está incentivando porque cuando nosotros hacemos el proyecto de ley, ¿qué hacemos? Damos los proyectos de ley, se convierte en ley, pero no tenemos un ejecutivo o municipios que la apliquen, porque nosotros, ¿cómo hacemos? La ley de unidades productivas, de conversión de comedores o vaso de leche a unidades productivas, llámese panaderías, que es lo que ellas conocen, llámese restaurantes, que es lo que ellas conocen, y que pudieran hacer incluso la producción de huevos de codorniz, que alguna vez el Ejecutivo pretendió que este Ejecutivo no, en los 90, ellas pudieran producir huevos de codorniz según el mercado internacional y no se logró en la cantidad que se requería, ¿no? Si no se entiende desde ese punto de vista, toda norma que el Congreso dé, en realidad va a quedar ahí, porque después, ¿cómo hacemos los parlamentarios para que eso se ejecute?
Lo que tenemos que hacer simplemente es atrás de mirar el cumplimiento de la norma o hacer la demanda del cumplimiento de la norma y volvemos al famoso círculo vicioso de el legislativo contra el ejecutivo. Pero si no se tiene un plan país en términos de cómo incentivar la empresa desde los gremios pequeños, no podemos hacer más, ¿no? El congresista Anderson nos habla de muchos proyectos interesantes que tiene y cuando el congresista habla, todos, creo que todos, bueno, por lo menos yo escucho, ¿no? Y a veces también trato de entender porque usa elementos que a veces no entendemos, yo que no lo entiendo a veces y trato de hurgar, ¿no? Pero cuando hace propuestas uno tiene que tener la capacidad de investigar, revisar qué cosa nos está proponiendo. Pero ahí nomás nos vamos a quedar, porque no somos ejecutivo. Y a mí me preocupa mucho cuando hablaron esto del Reactiva, y he visto muchos que están con problemas y están angustiados, y digo, no han planeado bien qué cosa significa Reactiva. Reactiva Perú significa dar plata, prestar plata. No, Reactiva Perú, además de incentivar, los incentivos económicos tienen que ver desde el título de propiedad, desde que SUNAFIL empieza a revisar sus acciones, desde que SUNAC también empieza a revisar qué cosa, los tipos de accionar sobre las empresas. Tiene que ver con los propios municipios que a todas los emprendimientos, a todas las tiendas, bodegas, lo cierran porque el enchufe estuvo mal puesto. Y otro día le dicen, no, ese enchufe era más arriba, no era acá. Entonces, hay un montón de elementos en el Perú, nos estamos acostumbrando a decir no. Esa palabra decir no, debemos erradicarla. Lo que tenemos que decir sí y orientar. Vamos por aquí, vamos a ir por acá, porque si no, no vamos a salir del entrampamiento, ¿no? Yo lo digo solamente por un tema de que conozco más o menos cómo se mueven, por ejemplo, las mujeres de organizaciones de base crearon sus famosos banquitos, ¿no? Que muchos dicen, no, es un pandero, no, son banquitos, se prestaban entre ellas, hicieron un fondo, consiguieron una donación, tuvieron un fondo y de ese fondo empezaron a crear bancos y funcionaba. Pero ¿para qué eran los banquitos? Nadie se ha preguntado. Simplemente se incorporaban al banquito aquella señora que tenía un negocio. Y ese negocio iba a ser inspeccionado por las prestamistas, o sea, entre ellas mismas, ¿no? Si hoy día yo pedía prestado esta semana 200 soles, me daban los 200 soles, pero yo tenía que decir para qué. Y esos 200 soles no era para comprar arroz y nada en mi casa, era para mejorar mis tazoncitos donde yo hacía esto, donde yo vendía para hacer el ají y todo, tenía que mejorar. Si me inspeccionaban esa semana y yo no había comprado los elementos que requerían de ese préstamo, yo era castigada. O sea, a mí ya no me podían prestar más los 200 soles, me iban a castigar como 2 meses porque la plata de ese banquito no era para llevar comida a mi casa, sino para desarrollar o sea, no era para pagar el préstamo de la tienda, sino era para desarrollar un poco más mi empresa. Qué interesante, Marta, porque tú estás poniendo un tema que particularmente reconozco que no conocía, pero puede ser una oportunidad enorme de las organizaciones de base y comercios populares como motor de emprendimiento, ¿no? Qué interesante, y ahí podemos trabajar de la mano de expertos en el tema de pymes. Se nos va un poco el tiempo, así que quiero agradecerles a nuestros panelistas, la congresista Moyano, el congresista Anderson, Javier Dávila y Ana María Choquehuanca por acompañarnos el día de hoy. Y como dijiste, Marta, sí, esa debe ser la palabra, sí, vamos adelante, sí, empujemos el emprendimiento en el país. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Sí se puede. Sí. Sí. Sí.